Hola amigos y amigas de Core. Como sabéis, el pasado viernes llevamos a cabo un encuentro interesantísimo con Daniel Tejerina del equipo de patrimonio virtual de la Universidad de Alicante y con Emanuel Demetrescu, desarrollador de la herramienta Extended Matrix, una herramienta que nos permite documentar aquellas fuentes que utilizamos para cada parte de una reconstrucción virtual, asociarlas a estas partes de las reconstrucciones virtuales y, en esencia, utilizar un sistema basado en la matriz Harris de la arqueología aplicado a la trazabilidad científica en reconstrucción virtual. Así que bueno, este encuentro que llevamos a cabo dentro del marco de este microcurso de trazabilidad científica para la reconstrucción virtual del patrimonio, hoy podéis verlo aquí de manera íntegra. Espero que lo disfrutéis mucho, fue una experiencia fascinante donde hablamos de las novedades de esta herramienta, de lo que van a traer las próximas versiones, vimos algunas de sus utilidades prácticas. Hablamos también de cómo se pueden aplicar estas técnicas, por ejemplo, a la representación y recreación de personajes, pero también de sus narrativas, de sus trayectos en un audiovisual. Bueno, fue realmente interesante, así que nada, espero que os guste mucho y a partir de ahora podréis verlo. Aquí lo tenéis. Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a esta sesión diferente a lo que solemos hacer en nuestras clases online de Core. Y es que hoy tenemos con nosotros dos invitados de excepción, ¿no? Para hablar de un tema interesantísimo, complejo también, pero yo creo que muy necesario, como hablábamos ahora un poco off the record antes de comenzar, junto con Daniel y con Emanuel, que están aquí. Eh, Así que bueno, yo, si os parece, antes de nada les voy a presentar, por supuesto, agradecerles enormemente que estén aquí con nosotros, que nos hayan acompañado hoy y que se hayan prestado a hablar de esta interesantísima herramienta, ¿no? Que ya sabéis, es una de las herramientas, digamos, más amplias, más completas para permitir construir de forma científica los trabajos que llevamos a cabo, las reconstrucciones virtuales que llevamos a cabo, ¿no? Es verdad que quizás la curva de aprendizaje al principio puede ser un poco complicada, pero creo que luego aporta muchas cosas y que puede ser muy interesante. Y hoy veremos otras herramientas extra. eh, Más allá de lo básico, digamos, de Extended Matrix, vamos a ver cosas nuevas, nos van a contar también cuáles son las últimas novedades de la herramienta y hacia dónde camina, ¿no? Entonces, bueno, con nosotros tenemos, como digo, a Daniel Tejerina, que está aquí, que es investigador, experto en virtualización del patrimonio, vinculado al equipo de patrimonio virtual de la Universidad de Alicante y él es restaurador también, es arqueólogo, ha participado en excavaciones arqueológicas en España, Italia, Perú, en muchos proyectos, ha colaborado en todas las fases de trabajo, es un hombre orquesta también, como muchos de los que estamos aquí. Y actualmente, como también muchos sabéis, es profesor del máster de Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante, que una formación que siempre recomendamos aquí a todos nuestros alumnos y también fue quien me enseñó a mí Blender hace ya muchos años, ¿no? O sea que bueno, bienvenido Daniel. Y luego también tenemos a Emanuel, Muchas gracias. sí, a ti. Tenemos a Emanuel, que también es un placer que esté aquí con nosotros. Con Emanuel vamos a hablar en italiano durante esta sesión, ¿vale? Después de las presentaciones le preguntaremos y hablaremos con él en italiano, él nos hablará en italiano, que se entiende muy bien y de todas maneras lo haremos una traducción, digamos en directo, resumida para aquellos que no lo entiendan, que no puedan seguir muy bien el italiano, pues que os podáis quedar con lo principal sin ningún problema, ¿vale? Bueno, Emanuel es un profesional, doctor en arqueología, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Es especialista en arqueología digital, desarrollador con Python. eh,
experto en arqueología de la arquitectura y en modelado 3D, y su investigación sobre todo se ha centrado en la creación de vínculos teóricos y metodológicos entre la documentación científica en el ámbito del patrimonio cultural, las industrias creativas, las bibliotecas en 3D, los museos virtuales, trabaja en el campo del humanismo digital, en el que también pues, imparte o ha impartido clase en la Universidad de Padua, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, vosotros ya os sonará su nombre porque es el creador y uno de los mayores impulsores de una de las herramientas principales de este microcurso, que es Extended Matrix, ¿vale? Es el creador de esta herramienta de código abierto que permite generar estas hipótesis reconstructivas mediante, pues asegurando la trazabilidad de la documentación y de las fuentes y de las hipótesis, ¿no? De las reconstrucciones virtuales y veréis a lo largo de esta ponencia que no solo eso, sino que también pues tienen muchas otras funciones esta herramienta. Así que nada, benvenuto Emanuel, grazie mille per essere qui. Grazie a te, Pablo. Perfetto. Allora, adesso potete parlarci, Emanuel, Daniel, andiamo a parlare delle novità della Extended Matrix, di tutte quelle novità che stanno adesso e che vendranno nel futuro, e anche dell'uso di Extended Matrix per la rappresentazione dei personaggi e delle azioni di quelle personaggi. Quello que he dicho, perdón, lo que he dicho es que vamos a hablar o nos van a hablar ahora de las novedades de Extended Matrix ahora mismo y para los próximos años, y también de la representación, por ejemplo, o de la identificación en Extended Matrix de personajes o de las acciones de estos personajes. Por ejemplo, en una experiencia de realidad virtual, cómo podemos identificar o reflejar en Extended Matrix las acciones o los textos, la narración de estos personajes, ¿no? Todo eso es lo que nos van a contar ahora. Allora, quando vuoi, Emanuel. Grazie Pablo. Io comprendo un po' lo spagnolo, ma non posso parlarlo, quindi grazie per la pazienza anche nel accogliermi in italiano. Eh, Nel 2025 sono esattamente 10 anni dalla nascita di Extended Matrix. All'inizio partiva come uno strumento per formalizzare la ricostruzione virtuale e cercare di scrivere da qualche parte in modo ordinato quello che facciamo mentre si crea una ricostruzione virtuale. Eh, il motivo per cui facciamo questo sforzo di scrivere la ricostruzione virtuale, sicuramente Pablo ve l'avrà spiegata benissimo, quindi non è necessario entrare in questo aspetto. Voglio solamente aggiungere che come comunità del patrimonio culturale, di persone che fanno modellazione, come archeologi, come esperti di settore, abbiamo tutti un problema e una opportunità. Il problema è che non siamo ancora riconosciuti come meritiamo, perché si pensa dell'archeologia ricostruttiva come una cosa solo estetica, solo bella da vedere, per comunicare agli altri. Non si vede il grande lavoro che c'è dietro, lo studio, il tempo, che dà un valore anche economico, anche professionale al lavoro che ognuno fa per arrivare dalle fonti al modello tridimensionale. Ed è un lavoro altamente specializzato che merita il suo riconoscimento.
L'archeologia ha sempre avuto il bisogno di farsi riconoscere dalla società, essere utile per la società. La ricostruzione virtuale è uno strumento molto potente. È necessario farla bene, scientificamente. Quindi anno dopo anno abbiamo aggiunto strumenti per rendere più semplice questa annotazione. L'Extended Matrix è uno strumento per fare questo. Vi voglio far vedere un po' le novità da questo punto di vista. Extended Matrix adesso nella Sì, sua si stable volete, version, Emanuel, prego. discolpa, se volete posso fare una piccola traduzione per che loro possano Sì, capire questa introduzione che hai fatto. grazie Pablo. Sí, bueno, simplemente ha comentado Emanuel de manera rápida que en 2025 se han cumplido 10 años desde que nació Extended Matrix como un instrumento para sistematizar la reconstrucción virtual y para escribir la reconstrucción virtual, ¿no? Y que como comunidad de patrimonio cultural, de personas que hacemos la reconstrucción 3D, tenemos un problema y una oportunidad. El problema es que todavía no estamos tan reconocidos como merecemos como profesionales, porque se ven las reconstrucciones como algo estético y no se ve el trabajo que hay detrás. Y la oportunidad justamente es que se han ido desarrollando todos estos instrumentos poco a poco a lo largo de estas décadas y entre ellos está, de estos años, ya entre ellos está Extended Matrix. Eh, y estos instrumentos nos dan la posibilidad precisamente de que se nos reconozca el trabajo científico que hay detrás de de todos estos trabajos y proyectos que llevamos a cabo. Y ahora pues nos va a hablar de las novedades como tal de Extended Matrix. Grazie Pablo. Allora, questa parte sarà più visiva. Ehm, Extended Matrix adesso è alla versione stabile 1.4.2. Attualmente uscirà tra poche settimane la versione 1.5, che sarà all'inizio in una versione beta per la community di Extended Matrix, quindi ci sarà anche una call for beta tester, quindi persone che vogliono provarlo, usarlo per i propri progetti e dopodiché uscirà, diciamo, in versione stabile. Le modifiche che sono state aggiunte sono molte. Vi condivido un attimo lo schermo. Allora, iniziamo un po' dal pannello che è cresciuto. Questa è la versione 1.5.0, sviluppo 28, e dove è possibile aggiungere più Extended Matrix, si possono caricare più GraphML per avere più unità topografiche, che permette di gestire uno scavo grande oppure una città in cui si ricostruiscono più monumenti. Si può ricostruire la basilica, la piazza, il tempio, quindi semplicemente aggiungendo più Extended Matrix nella stack. Un'altra novità è che adesso tutto il sistema di tutti i nodi che vengono creati, tutte le unità stratigrafiche ricostruttive e tutte le fonti hanno degli identificatori universali, per cui pubblicare online tutta la ricostruzione permette di avere delle identificatori per sempre, per i prossimi 100 anni, 150 anni, e il vostro lavoro sarà sempre unico e non ci sarà problema di conflitto. Per ogni Extended Matrix è possibile poi aggiungere dei file ausiliari. Per esempio, uno potrebbe avere una banca dati in Excel oppure un Excel generico vostro con delle informazioni aggiuntive. Per esempio, avete l'Excel con tutti i materiali trovati sullo scavo, le monete, i capitelli, le pietre,
qualsiasi oggetto e si può aggiungere dentro a Blender e visualizzarle dentro lo spazio. Si agganciano al matrix e quindi hai la possibilità di visualizzarle. Oltre ai file ausiliari c'è il dossier comparative che viene semplicemente caricato qui. Per esempio lo facciamo insieme. Abbiamo, eccolo qua, dossier comparative con tutte quante le fonti dentro e lo aggiungiamo. E quindi una volta che lo carichiamo si carica dentro al grafo mentre lo andiamo a visualizzare. Ci sono qui 110 unità stratigrafiche, 5 epoche, 66 proprietà e 51 fonti. Questo grafo, per esempio, andiamolo a vedere, è questo qui. Eccolo qui, con Shift e clic sinistro lo andiamo ad aprire da qua. Questo qui è il matrix. Ha una intestazione, si mette il nome, villa, l'identificativo assoluto, è un ID corto. Per esempio, Aia è la villa di Aiano, vicino in Toscana, in Italia. Anno 2020. In Italia usiamo questa sigla di 5 lettere. E poi l'ORCID dell'autore, in modo tale che è firmato dal ricostruttore, e poi la licenza con cui si vuole condividere la ricostruzione sul web, in modo tale da proteggere il proprio lavoro. Per esempio, questo è share alike, non derivative, questo non è non commercial, ma si può mettere anche non commercial. Ok, in modo tale che si mantiene. Prego, Scusatemi Paolo. un attimo, Manuel, che così Prego, faccio prego. un pochino Sì, di traduzione. fermami tu, Paolo, grazie. Sí, sí, sí. Bueno, nos está comentando, como veis aquí, Emanuel, cómo está un poco evolucionando Extended Matrix para, en este caso, por ejemplo, tener datos identificativos de los proyectos, pero también de los autores en concreto. Entonces, en su caso, en Italia tienen este código de 5 letras y cifras que es el ID del proyecto. Luego está el ORCID, que es el identificador del investigador que lo ha llevado a cabo. Y luego también está la licencia, en este caso la licencia de uso, Creative Commons, BY y tal, bueno, un tipo de licencia de uso. Y todo esto también, como nos ha enseñado antes, aparece reflejado en Blender, en este, digamos, en la nueva versión del add-on de Blender, que incluye más herramientas de tipo GIS, similares a los sistemas de información geográfica, que ya sabéis que son más complejos, pero permiten, digamos, incorporar más información en el entorno tridimensional. Y en este sentido, pues también hay herramientas que están introduciendo para, por ejemplo, introducir una lista de hallazgos arqueológicos y poder posicionarlos en relación con el espacio 3D también en Blender y demás. Así que bueno, nos va a seguir contando estas novedades. Y si tenéis cualquier duda, la ponéis en el chat, ¿vale? En concreto, que hay algo que no hayáis entendido y lo pregunto yo mejor, ¿vale? O lo explico mejor. Y luego, únicamente, perdona que te interrumpa, Sí, sí, Pablo, cuando que quieras. lo has explicado todo muy bien. Manuel también resaltaba la capacidad que tiene la versión más reciente de añadir o de incluir en un único proyecto diferentes Extended Matrix, diferentes proyectos que podamos poner en común dentro de un mismo proyecto. Esto es muy interesante y una herramienta realmente potente porque podemos comparar e integrar ya no trabajar en una única Extended Matrix, sino combinando diferentes, trayéndonos todas las unidades estratigráficas de cada una de estos proyectos. Claro, es verdad que eso puede ser interesante porque quizás una reconstrucción que sea muy amplia va a necesitar de varias Extended Matrix porque si no, nos sale una Extended Matrix inabarcable, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese sentido sí que es interesante poder trabajar con varias, ¿no? Eso es. Grazie. Io ho aggiunto adesso anche l'embargo, in modo tale che quando pubblico questo Extended Matrix, per esempio su Zenodo, ho automaticamente anche un embargo. Fino a quella data nessuno lo può accedere, toccare, usare. Da quella data in poi sarà
libero. Per esempio uno può mettere anche questo, può fare un po' di disobbedienza civile e dire che la mia banca dati tra 20 anni sarà libera, tanto magari io non lavorerò nemmeno più, pazienza, e quindi libero i miei dati per il futuro. Va bene, questo è uno scherzo, ma io qualche volta lo faccio, sono sincero, con dati che è giusto che si diano in giro, si può dare un embargo molto avanti in Zenodo. Mhm. Ora, un altro aspetto che credo che sia utile è che la palette anche si è arricchita di una serie di strumenti nuovi. Per esempio, i Paradata Node. Io posso avvicinarmi e ho questa unità stratigrafica e invece di mettere le fonti tutte attaccate qua, ci clicco 2 volte e ho tutte le proprietà più visibili, più semplici da vedere qui, poi clicco qua e ritorno indietro. Quindi posso entrare dentro i gruppi, guardarli e visualizzare solo una parte delle proprietà. Questo mi aiuta a essere più ordinato da un punto di vista grafico. Questo che vedete è un progetto nato su 1.3, anzi nato su 1.2 e portato ad 1.5. Per fare questo, vedete che ci sono anche i nodi nuovi. Ehm, Tutte queste cose qui, per esempio, vi faccio vedere USB 220. Io adesso ho il sistema di fissaggio e ho un estrattore collegato, quindi prendo un nuovo Paradata Group, prendo il sistema di fissaggio e anche questo e la fonte che viene utilizzata, che è questa qui, e li metto dentro al gruppo e poi lo rinomino. Sono i paradati dell'USV 220 e questo io lo posso chiudere e diventa Mhm. piccolino. Quindi è un modo semplice di mantenere tutta la parte dei paradati Mhm. che può diventare disordinata. Sí, como veis, nos está comentando que han incluido este nuevo nodo de Paradata, que realmente es como una suerte de cajetín que permite incluir dentro de él pues distintos nodos de propiedades que a lo mejor pues creaban mucho ruido visual, digamos, en el grafo, y de ese modo, veis, ahí lo está haciendo, ¿no? Recopilar todas esas fuentes o nodos de extractores, de propiedades, etcétera, y meterlos dentro de ese cajetín, de manera que eso se puede comprimir y libera espacio. Y cuando lo queremos ver, simplemente haciendo doble clic, podemos entrar y se abre esa ventanita de manera más clara para ver las propiedades de determinado elemento de manera sencilla, ¿no? Es verdad que eso creo que ayuda bastante a la organización. De hecho, esto es algo que quienes hayáis trabajado con Blender, con los nodos, por ejemplo, de materiales en Blender, sabéis que en Blender se puede hacer algo parecido, que también se pueden agrupar nodos y también quedan como dentro de un cajetín, digamos, al que tú puedes entrar dentro, ¿no? Y de ese modo pues se organiza todo mejor. Esattamente, è proprio il giusto paragone quello di Blender, Ujú. dei sistemi a nodi. Ora, questo nasceva come un 1.2, adesso è possibile andare alla fine dell'M-Setup e ci sono degli Advanced Tools e poi convertire un Extended Matrix 1.0, 1.1, 1.2 in 1.5. Proviamo a farlo con questo sito qui, con un edificio artigianale. E in questo caso, aspetta che devo togliere, ecco la camera, in questo caso il grafo che c'è dietro lo vado ad aprire, è questo qui, l'edificio artigianale, ha i nodi vecchi. Per esempio questo qui, USB 100, non è colorato, quindi sono i nodi della precedente versione di Extended Matrix. Quindi vado in Blender e vado a fare converti legacy GraphML, prendo edificio artigianale, convertilo e lui mi ha fatto il lavoro. A questo punto, invece di avere edificio artigianale, vado a prendere il converted GraphML. Lo apro, beh, non è cambiato niente, però è graficamente
nuovo, quindi ha praticamente tutti quanti i nodi sono colorati e tutto è Buenísimo. pulito come deve essere Extended Matrix Ujú. 1.5. Questo aiuta a Claro. fare la transizione di vecchi progetti. Ujú. Claro, esto lo que nos ha mostrado ahora es que si tenemos proyectos construidos en la versión anterior de Extended Matrix, que ya habéis visto en el curso que antes no tenía estos colores, era más en blanco y negro, digamos, y solo basada en las formas, ¿no? Pues ahora, simplemente haciendo clic ahí en el add-on de Blender nuevo, podemos convertir un archivo y sustituyendo simplemente el archivo, pues ya tenemos el archivo convertido con los nodos actuales, ¿no? Que es muy útil y porque si no es verdad que a mí me ha pasado con algún proyecto que tengo hecho en la versión anterior y ya lo he dejado así porque digo, no puedo ponerme ahora a cambiarlo a mano, ¿no? Pero bueno, aquí ya lo podéis cambiar automáticamente. Un'altra cosa nuova che è utile, per far durare questa unità stratigrafica dalla fase 1 fino ad oggi, era necessario usare il nodo di continuità. Questo significa che l'USM 3396 nasce nella fase 1, vive nella fase 2 e continua a vivere fino all'ultima fase. Questa cosa era antipatica, farla per tutti quanti i nodi che vivono. Non serve più, questi si possono tutti quanti buttare, perché automaticamente Blender capisce che se non muore lo fa continuare a vivere fino alla fine. Quindi quando si fanno i 3D di epoca, voglio visualizzare il sito nella fase 1, lo voglio vedere nella fase 2, lo voglio vedere nella fase 3, tutte le unità stratigrafiche che io non ho ucciso continuano a vivere. Se invece io prendo l'unità stratigrafica, la metto qui e lo collego a questo, allora USM 3396 si vede nella fase 1, si vede nella fase 2, ma non si vede più nell'ultima fase. È un modo per separare e far vivere Vale, o morire le cose. vale. Esto es un poco, es una cosa un poco más avanzada que yo no había contado en el curso como tal, y es que hasta ahora se utilizaban esos nodos que son como una especie de rombo negro, que son los nodos de continuidad y que se utilizaban cuando queríamos marcar que una unidad estratigráfica duraba durante todas las fases hasta el final, ¿no? Ahora, en cambio, no hace falta utilizarlo, no hace falta ponerlo, o sea que eso que se puede ahorrar uno, salvo que cierta unidad estratigráfica ya no aparezca en las siguientes fases. Si ya no aparece en las siguientes fases y digamos hay que acabar con ella, hay que quitarla, es cuando lo ponemos para decir como que punto y final, ¿no? Como que aquí acaba, digamos, la presencia de esta unidad. Esto es útil porque, como sabéis, en Blender se puede activar la visualización de fases, no solo con los colores de las unidades, sino que se puede activar la visualización de fases y entonces esto va a permitir entender a Blender qué nos debe mostrar en cada una de las fases. Si no le añadimos esos nodos que ahora son nodos de discontinuidad, ¿no? Más o menos, si no añadimos esos nodos, pues entonces nos aparecerán las unidades estratigráficas de manera consecutiva, se irán superponiendo en las diferentes fases. Grazie Pablo. Sì, Sí. questo è una cosa per essere più veloce, diciamo. Poi, un'altra novità è che si possono creare delle attività virtuali, nel senso che possiamo dividere il sito in più parti. Per esempio, qua lo apriamo, eccolo qui, sì. Abbiamo un'attività, la creazione del architrave del colonnato. La creazione del colonnato è fatto da questi elementi. Questi elementi adesso sono letti e riconosciuti da Blender, quindi abbiamo tutte quante le unità stratigrafiche qua, ok? Sono 93 e rappresentano tutto questo, anche la parte ricostruttiva. Se però io vado a filtrarlo per attività, seleziono l'attività e lui mi visualizza solamente i proxy relativi all'attività.
Questo è un modo per filtrare in maniera avanzata quello che io ho qua dentro. Quindi posso Claro. visualizzare questo, questo, questo e così via. Ujú. Sí, lo que nos cuenta es que ahora se pueden agrupar por actividades las distintas unidades reconstructivas o unidades estratigráficas reconstructivas de cualquier tipo y, por ejemplo, aquí lo veis, hay una actividad que es la construcción de ese pórtico que agrupa varias unidades reconstructivas. Pues ahora se puede ver también los distintos grupos. Por ejemplo, esa es una actividad que es la construcción del propio templo, ¿no? De esa plaza. Entonces, bueno, es muy interesante para poder ver, visualizar de manera avanzada los distintos grupos, digamos, de unidades reconstructivas. O, bueno, unidades estratigráficas, ya sean reconstructivas o de las que sean, ¿no? Sì, Eso sì. es. Un altro aspetto, credo utile per cosa nuova, è la possibilità di filtrare per cronologia, quindi non solo per attività, ma anche per epoche. Quindi metto il secondo secolo e vado a filtrare le unità stratigrafiche in base al secolo. Quindi quello che visualizzo qui sono le 90 unità stratigrafiche ricostruttive e non di quest'epoca qui. Posso anche sincronizzare e quindi quando cambio epoca lui mi nasconde e mi mostra le unità stratigrafiche che vivono in quell'epoca o meno. La lentezza del programma in questo momento è molto importante perché è una versione di sviluppo e sotto al cofano sta facendo moltissime cose di debug, quindi diciamo è una versione di lavorazione, insomma, non sarà lenta così, ecco. Claro. Que va un poquito lento ahora el proceso de visualización de las diferentes fases cronológicas, pero bueno, que es una versión todavía de prueba y que no será tan lento, pero se está ahora, se están quitando bugs y fallos y mejorando la velocidad, claro. Un altro aspetto importante sono la visualizzazione delle proprietà, perché si può visualizzare i colori di Extended Matrix, quindi diciamo il livello di certezza dato dalla presenza fisica o meno degli oggetti, oppure si può visualizzare per epoche, quindi vari periodi, oppure le proprietà. E abbiamo tutte le proprietà collegate a tutti i nodi, per esempio la lunghezza, l'altezza, la distribuzione, i materiali, eccetera, eccetera. E per ognuno di questo si può scegliere una modalità, una color ramp e applicarla, oppure crearla a mano, quindi scelgo io i colori per ogni proprietà e poi la posso salvare. Salvo lo schema in modalità Extended Matrix Color, EMC, e la salvo per esempio sull'hard disk. È proprio lento il mio computer, è molto vecchio. 14 anni di lavoro, ho fatto Uh, tutte le mie ricostruzioni con questo computer, questo è l'anno della pensione, del retirement. es un veterano, ya. È un veterano. E poi si fa l'apply colors in base, e lui ricolora praticamente in base a quello che abbiamo qua. È una modalità piuttosto rapida, in questo caso non ho, ho solo pochi shape node preparati, è un dataset con poche informazioni, ma Ujú. è molto promettente perché ci permette rapidamente di dare dei colori anche diversi, anche altri tipi di color scheme. Sí. Nos comentaba, bueno, que existe esa posibilidad de colorear. Ya habéis visto que lo que yo os comentaba en el curso era que existía la forma de visualizar por los tonos de Extended Matrix según el tipo, digamos, de unidad estratigráfica, por el periodo al que corresponde cada una de las unidades. Y ahora también se ha añadido la posibilidad de colorear por propiedad, donde además podemos crear, digamos, nuestra propia escala de colores, que es verdad que aquí es donde me ha comentado antes, fuera de micro, Emanuel, que podemos crear una escala que sea la escala de evidencia histórico-arqueológica, ¿no? Y de ese modo, de algún modo, integrar también la escala de evidencia histórico-arqueológica aquí, en Extended Matrix,
dándole esa propiedad a cada uno de los elementos en el propio grafo. Bueno, es algo que tendríamos, digamos, que revisar bien y ver cómo podría funcionar, pero que es una posibilidad que él también ve posible, ¿no? La integración aquí gracias a esos colores de la propia escala de evidencia. ¿No, Emanuel? Sì, sì, l'idea è quella. Noi Ujú, faremo un workshop nel prossimo mese ujú, della community Extended Matrix per lavorare collaborativamente a un ampliamento della scala di colori di Extended Matrix, perché la parte del verde adesso ha due toni che si possono usare, sarà l'ottanio e il verde e poi un grigio. Avremo tre ujú. colori invece che uno e lavoreremo con molti membri della Extended Matrix Community, portando dei casi concreti e vedere cosa serve veramente in modo tale che quei colori siano molto chiari e non siano soggettivi. Quindi faremo un lavoro sul colore, quindi l'Extended Matrix Palette avrà due colori in più Sí, nella versione 1.6 probabilmente. vale, sí, no, que van a trabajar ahora en el próximo workshop del año que viene en ampliar y mejorar y aclarar el tema de los colores de Extended Matrix para que sea lo más claro posible y lo más sencillo posible y que tenga todo más sentido y lo van a hacer de manera colaborativa, ¿no? Poi c'è un problema quando si fa un proxy e poi sotto si ha la ricostruzione. Per esempio, in questo caso abbiamo una ricostruzione con le ombre prestampate e chiaramente questo è pensato per essere molto leggero perché sono poche texture e funziona in real time anche sul web senza problemi. Eh, Però questo tipo di visualizzazione insieme ai proxy può dare problemi perché hai il proxy sulla stessa superficie dell'oggetto ricostruito. Hanno le superfici nello stesso punto. Per evitare questo è possibile selezionare i proxy, faccio select, il mio mouse non ce la fa, ok? E poi ho un proxy inflate manager. Posso dare un po' di spessore ai proxy automaticamente per farli vedere meglio, così si staccano dalla superficie in maniera automatizzata. Vale, esto es importante. Aquí, como veis, estamos viendo el proxy, que son, digamos, el boceto 3D, es el archivo de pocos polígonos o los modelos de pocos polígonos sobre los que se hace Extended Matrix, sobre los que se van a poner los colores y las unidades y demás. Y luego también estábamos viendo la reconstrucción virtual, digamos, acabada, superpuesta a ese modelo, ¿vale? Están dentro del mismo archivo de Blender, pero son modelos diferentes superpuestos. ¿Y qué pasa? Que hay veces que, como decía Emanuel, da problemas la visualización del proxy junto con la reconstrucción porque porque se superponen demasiado, ¿no? Entonces existe esa opción que hay en el add-on de Proxy Inflate Manager para inflar un poquito los proxies, como darles un poquito más de grosor, de modo que nos aparezcan directamente por encima de la reconstrucción para que no tengamos ese problema. Así que, pues muy interesante también esto por si se quiere trabajar en algún caso superponiendo el modelo básico de Extended Matrix a la reconstrucción virtual final, ¿no? Que en este hay algunos alumnos che ti lo dico Emanuele, ci sono qualche alunni che mi hanno domandato se potrebbe farsi l'uso di Extended Matrix i propri modelli 3D definitivi, quelli di alti poligoni, ma penso che non sia il meglio e che è meglio lavorare così, lavorare con un proxy è più facile. Sì, Pablo, è anche un problema di professione, mi spiego meglio. Ehm, io quando faccio le ricostruzioni, faccio prima una ricostruzione volumetrica
sì. vado dal committente, quello che deve pagare, e gli Ujú, faccio dire va bene il volume, va bene il modello semplice. Quando ujú, è validato e hanno dato le autorizzazioni anche scientifiche, allora faccio il modello con le texture, con tutti i ujú. dettagli, perché poi tu Sí, Pablo lo sai benissimo, tornare indietro da un modello ad alti ujú, poligoni e molto texturizzato con materiali ottimi diventa un sí. po' antieconomico. Sí, es eso, que es mejor trabajar con un modelo de bajos polígonos, un boceto 3D, un proxy, porque de ese modo también vamos a poder cotejarlo con los clientes que nos van a decir, pues vale, esto así, ¿no? Cambia esto, modifica esto, y es mucho más fácil modificarlo en el boceto 3D que no ya en un modelo definitivo. O sea que lo mejor es trabajar con Extended Matrix en este boceto, anche Manuel, perché a volte dobbiamo, diciamo, togliere qualche struttura o qualche muratura o così, e quel taglio non lo facciamo nel modello forse definitivo, ma sì dobbiamo farlo se abbiamo diverse unità stratigrafiche, dobbiamo farlo sul proxy, no? È Sì. così. Tra Mhm. l'altro il proxy si può usare anche da solo per fare visualizzazione senza il modello di rappresentazione, trasformato in bianco. Nella versione 1.6 di Extended Matrix ci sarà Ah, un va bene. sistema che trasforma i proxy in un modello con l'ambient occlusion, un modello Mhm. bianco con Ah, lo fa da solo e quello aiuta perfetto, perfetto. perché hai entrambi e quindi dal proxy fai il modello ad alta Mhm. risoluzione. Ehm, Mhm. un altro Va bene. aspetto è quello della creazione vabbè, la creazione delle label, adesso non ci interessa, vado un po' più veloce perché sono tante cose da dire. Sì. Invece una cosa che secondo me vale la pena, e poi diciamo, mi fermo, è la parte del Representation Model Manager. Adesso è possibile attribuire ad un'epoca, per esempio al XX secolo, posso attribuire delle parti di modello. Per esempio, io qui ho il mio modello diciamo, di rilievo, che è questo. Io prendo il modello di Mhm. rilievo e lo posso aggiungere ad un'epoca. Quindi adesso qui ho tutte quante le mesh. Queste sono del secondo secolo e poi ho la rappresentazione del XX secolo. Ok? Mhm. Questo XX secolo magari decido che questa cosa qui esisteva anche nella post-antiquity. Voglio che si veda anche nell'epoca precedente. Quindi seleziono questo pezzo, metto l'epoca prima e faccio aggiungi il selezionato. Bam, adesso questo oggetto qui è sia nel XX secolo che nella post-antiquity. Ha più epoche, vive il modello in più epoche. Questo è utile anche per i rilievi 3D. Hai un rilievo 3D nel 2020, un rilievo 3D nel 2021, un rilievo 3D nel Mhm. 2022 e puoi fare le epoche e quindi accendere e spegnere come era prima e come era dopo, quando lo pubblichi online. Sí, esto es una suerte de gestor de los propios modelos que tenemos, por ejemplo, fotogramétricos. No hace falta que sean los proxies, pueden ser el resto de modelos a los que se les puede dar una época y de ese modo visualizar las cosas según la época a la que estén asignadas, ¿no? Y si cuantas más épocas le demos, van a aparecer en esas épocas anteriores. Bueno, como que se puede organizar de manera coherente para representarlo también cuando se comparta luego online, que es una de las cosas que veremos luego también cómo se puede hacer con esta herramienta que tienen. Pues se puede visualizar cambiando la época, ¿no? Para verlo por su cronología. Un'altra cosa che si può fare è l'Anastylosis Manager, è un sistema per fare anastilosi virtuale e quindi tutti quanti gli elementi che sono dentro altri file sono linkati qua dentro, però possono essere gestiti e messi nelle epoche anche loro e resi pubblicabili o meno. Questo li pubblica o meno sul web. Io li posso rendere. Questo sarà pubblicato o non sarà? Per esempio, questo non viene pubblicato, ma viene pubblicato il tileset Cesium, che è il Ujú, corrispondente. Stessa cosa per l'anastilosi, li posso gestire qua dentro
accendere e spegnere e poi non pubblicare, per esempio. Ujú. Sí, es un gestor de anastilosis que tiene ahí, que los elementos que forman parte de una anastilosis se pueden también mostrar o ocultar en el visor web, que ahora veremos, como digo, dependiendo de lo que queramos. Se puede marcar o no para visualizarlo o no. Y bueno, tendrá más cosas. Es verdad que, como veis, hay muchas otras opciones que están añadiéndose. En este sentido, sí que también me gustaría, porque es algo que sí que los alumnos me habéis dicho, y es pues solicitar como que se haga un esfuerzo en formación, digamos, desde la propia web y desde el propio colectivo, ¿no? A lo mejor de gente que trabaja llevando a cabo estas modificaciones para que sea, digamos, más fácil aprender a usar todo esto, no? Allora, quello che mi hanno detto, Emanuele, qualche alunno, qualche studenti, era quello che forse sarebbe interessante di avere una informazione più ampia, no? E anche formazione nel proprio sito web di Extended Matrix per capire e sapere utilizzare meglio tutti questi strumenti, no? della Extended Matrix. Sì, hai perfettamente ragione. Guarda, sul sito, poi scusate che sto prendendo tutto il tempo e non pensavo di andare così lungo, perdonatevi, però qui ci Sì, non sta ti preoccupare. su 1.5, la versione questa qui, c'è la parte, diciamo, teorica, quindi con la spiegazione dei nodi, paradati, nodi stratigrafici e quant'altro, quindi questo è tutto abbastanza spiegato nella 1.5 Dev online. La parte invece su l'RNM, la parte di, eccolo qua, M Tools, questa parte qui è afferma la 1.4, quindi con le varie parti Visual Manager, eccetera, eccetera. Questa è la fermo alla 1.4, mentre alla 1.5 dobbiamo ancora scrivere il manuale perché stiamo lavorando alla parte la parte di Certo. export verso la web app Heriverse. Ehm, io mi fermo un attimo qui, l'esportazione verso il web ha molti strumenti di compressione, è parte della pubblicazione online anche la parte di mettere le fotografie storiche o gli esempi che possono essere posizionati nello spazio 3D e associati. Questo, per esempio, è un nodo documento che è visualizzato all'interno dello spazio. Quindi vado nel Paradata Manager, mi seleziono l'elemento stratigrafico, io qui ho l'elemento, il nodo materiale che è pietra, come faccio a saperlo? E ho tutta quanta la storia, diciamo, direttamente nel Paradata Manager. E questi sono nodi che sono rappresentati nello spazio tridimensionale. Io mi fermo, però vi voglio condividere dei link in modo tale da non più semplice che lo condivido, in modo tale che l'ultima cosa ehm, vi vorrei far vedere una ricostruzione e poi uno spazio. Posso, Pablo, mettere sulla chat? Sì, 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 va bene. Ci possiamo vedere direttamente qua dentro adesso. Podéis entrar en ese link, ¿vale? Si entráis en ese link, nos vamos a ver ahí dentro, ¿vale? Vais a Sì. ver que va a aparecer vuestro nombre por ahí y vais a ver más gente flotando, digamos, por ahí, ¿vale? Vamos a ser unos cuantos por ahí como puntitos en el aire, ¿no? Sì. Questo è uno spazio ricostruito di un santuario e questo è un esempio di come si pubblica tutta la parte esterna. Il lavoro che stiamo facendo è di esporre online anche tutto il grafo di Extended Matrix, quindi ogni oggetto lo clicchi e hai tutte le proprietà, l'altezza, la lunghezza, e, tutto, e come fai a saperlo anche. Quindi quello che vedete è la versione precedente, ok? In cui ci sono solo poche informazioni. La prossima versione avrà proprio tutto il bagaglio informativo ed è quello su cui stiamo lavorando con la web app che si chiamerà Heriverse, Heritage Metaverse.
Pablo, se tu hai per esempio il Sí, visore, se tu sí. entri con l'Oculus qua dentro, puoi girare Ujú. con l'Oculus e indagare le cose con l'Oculus. Mira, va Funziona bene, sì. perfettamente direttamente. Sì, se volete vado a fare una cosa, è quello di anche condividere la mia scherma, no? O come si dice? La mia Fermo. screen, schermo, quello, perché così va a essere anche visibile per quelle che stanno guardando su YouTube o forse dopo questa sessione, nella gravazione, no? Allora, bueno, lo hablo en castellano porque si no, lo que ha comentado Emanuel es que efectivamente aquí veis que estamos todos por aquí repartidos, todos estos puntitos son ahora mismo gente que está viendo en directo esta reconstrucción. Esta es una versión, digamos, previa, ahora se está mejorando y se va a añadir más información y se va a poder hacer más cosas. Y como veis, hay distintos elementos a los que podéis hacer clic, ¿vale? Podéis hacer clic y os sale información que os permite entender cómo se ha reconstruido esas partes. ¿Vale? Entonces podéis viajar a lo largo de toda la reconstrucción, ¿vale? Para ver cómo se ha reconstruido. Mm, non, non so si posso entrare, sì, ma no hay nada que dentro aquí de momento. Pero bueno, es un poco para que veáis la idea de cómo compartir una reconstrucción completa y que pueda verse a la vez la documentación de la propia reconstruzione. No? Emanuel, qui ci fanno qualche domande, ci dicono che sì, è necessario fare una ottimizzazione anche importante per visualizzare qui la ricostruzione. Si deve ottimizzare o c'è qualche tool, qualche strumento per fare meglio l'ottimizzazione? Mm, non serve perché alcune cose sono tutte, per esempio l'ultimo, se entriamo nell'ultimo link insieme, questo è Cesium, per esempio, l'ultimo link che vi ho condiviso, se Ah, lo puoi aprire no, anche tu sì, se un vuoi. attimo. Sì, sì. Sì, qui siamo. E qui siamo, lo riconoscete, insomma, è famoso. Sì, è il Questo foro è di un modello Augusto. Foro di Augusto. Non è un modello bellissimo perché è fatto con la camera dal parapetto, dalla strada, però era utile per farci la ricostruzione virtuale sopra che ha fatto il mio collega Daniele Ferdani usando sempre Extended Matrix e era necessaria come base. E qui la lettura stratigrafica poi è stata operata, però vedete il modello è molto risoluto ehm, ed ehm, è fatto in Cesium, che è un formato multirisoluzione che puoi fondamentalmente lavorare con modelli con molti poligoni, ecco, e senza problemi. È un po' come Google Earth, ecco, e questo si può fare anche con la parte ricostruttiva. Entonces, ¿esto se hace en un software específico, Aideto? ¿Questo si fa in qualche software specifico o può Ci servire sono, ci qualche... sono diversi software per farlo, si può Ah, fare, io lo faccio con Metashape, con Reality Capture, sì. si può fare con Cesium Ion, è un servizio online, fino a 500, fino a 5 giga per volta, Sì, ma ma per esempio se tu fai qualche modello in Metashape, per esempio, dopo per metterlo qui devi fare diversi modelli di load, no, di level no, of no, detail no, o no? No, no, no? no, 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 lo fa lui in automatico, c'è Ah, proprio lo una fa procedura. automatico. Va bene, va C'è bene. una procedura e poi si collega anche in un certo modo per pubblicarlo, ma per esempio per le ricostruzioni dentro al Mhm, RM Manager puoi caricare dentro a Blender il file Cesium, non lo vedi, però mhm. lui te lo esporta dopo. Va bene, va bene. Sì, sì, sì. E allora, anche si può, per esempio, fare qualche... Qui si può spingere i modelli o accendere, spingere e Sì, così sì, per guardare diversi modelli. È possibile, no? sì, 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 assolutamente sì.
c'è molto poi sotto che si può fare. Purtroppo stiamo andando molto veloci con lo sviluppo e abbiamo fatica a fare la parte di manuali questa è la Perfecto, situazione di perfecto. oggi. Si no, nos comenta, lo que nos está comentando aquí Manuel es que los modelos los podéis hacer con Metashape, por ejemplo, un modelo fotogramétrico, y aunque no tenga mucho detalle, si os dais cuenta, cuando nosotros cargamos, es un poco como ocurre con Google Maps, con el 3D de Google Maps, que nos carga una versión muy reducida y poco a poco se va cargando la versión más detallada. eh, hasta que pueda manejarlo, ¿no? Veis que en realidad lo maneja bastante bien y además, bueno, están trabajando, hay herramientas para mostrar y ocultar diversos modelos, por ejemplo, si quisiéramos ver la reconstrucción virtual, si estuviera integrada encima, etcétera. Y bueno, están trabajando bastante en desarrollar esto y también en desarrollar las herramientas para poder trabajar, para poder enseñar a usarlo, ¿no? Más que nada, están trabajando en el manual, digamos, para poder utilizar esto bien y bueno, pues saldrá más adelante cuando salga la versión 1.5, supongo que pues tendremos también más información sobre cómo utilizar todo esto y podéis hacer pruebas porque es verdad que está muy bien. Ups, está muy bien esto, ¿no? Ahora, aquí alguien está modificando la luz, a lo mejor, o... Ui, sì, qualcuno sta lavorando sulla luce, sì. Sí. Ya veis que digamos que es interactivo, que si hacéis algún cambio vosotros, por ejemplo, en la luz, que no sé cómo lo habéis hecho, pero veis que al resto también nos cambia. Allora, c'è qua c'è qua un dubbio. Eh, mm, un studente dice che se per esempio io metto qua una ricostruzione complicata, diciamo, una ricostruzione con molti oggetti, molti poligoni, si può lanciare direttamente o forse si deve fare qualche lavoro intermedio intermezzo, qualche lavoro di ottimizzazione per non arrivare al limite di carica di questo sistema, non so. Oppure tu puoi mettere qualche modello e sarà possibile. Allora, con il Cesium puoi mettere anche miliardi di poligoni. Mhm. Quello non è un problema, è la complessità, cioè tanti oggetti, Già, tanti oggetti è un problema, no? è un problema. Sì, Un oggetto, 100 miliardi, no problema. ya. 100 oggetti, un problema. Ya, vale, vale. Sí, no, nos comenta que no hay problema en meter un objeto muy pesado o varios objetos, pero si metemos muchos objetos es cuando puede tener algún problema. Habría que ver, quizás sí que es necesaria una pequeña optimización si una reconstrucción es muy compleja, pero yo creo que, por ejemplo, con el ejemplo de la Basílica de San Pedro, no creo que hubiera un gran problema, porque es muy modular, se podría de algún modo preparar bien. Otra cosa es, por ejemplo, si fuera una ciudad muy grande, reconstruida, a lo mejor es más complicado porque si tienes miles y miles de objetos, le va a costar, según parece, ¿no? Allora, Daniel, no sé si quieres comentar un poquito la problemática que hay con respecto a la representación en Extended Matrix de personajes, de sus acciones y todo esto, ¿vale? ¿Quieres introducirlo un poco, Daniel? Hola Pablo, sí, lo que vosotros me digáis, no sé cómo vamos de horas, si quieres que haga Sí, la presentación, la hago un poco breve por si a lo mejor nos hemos ido un poco de hora y luego... sí, yo, como queráis, sí, si quieres, presenta un poco ese tema. Preguntas de momento, no hay muchas más que las que yo os he hecho, que ya os he hecho las preguntas y creo que de momento no hay más. Eh, y si quieres eso, comenta un poco la problemática que existe con eso. Y Vale. luego, no sé si, Emanuel, non so se dopo parlare un po' di personaggi, puoi mostrarci un esempio semplice
di come sistemare un sistema di questo tipo, di lavoro online? No, non ti ascoltiamo, non ti ascoltiamo. Ok. Sì. Dici da parte di pubblicazione? Sì, di fare la pubblicazione, di mostrarci come si può pubblicare un modello su questo sito. Va Sì, sì, bene. sì. Sì, questo dopo parlare un po' con Daniel dei personaggi e Sì, la sì, sì, dopo, rappresentazione. dopo. Perfecto. Vale, pues yo voy a compartir pantalla y no os preocupéis que iré bastante veloz. A ver. Vale, no sé si se está ya viendo, Pablo, creo que sí. Vale, sí. Sí, Bueno, pues esto es muy rápidamente porque como habéis visto, la sesión de hoy con Emmanuel y seguramente las que habéis tenido con Pablo, donde estoy seguro de que habréis profundizado mucho en la Extended Matrix, se utiliza muy frecuentemente sobre elementos arquitectónicos y estructuras arquitectónicas. Pero eso no significa que la herramienta no sea lo suficientemente versátil como para poder trabajar también con personajes. Y bueno, pues lo que voy a hacer hoy es compartir muy brevemente un ejemplo en el que trabajamos hace algunos años sobre un laboratorio que tenemos muy cerca de la Universidad de Alicante, que es una villa romana, la Villa Romana de la Alpina. Normalmente todos nuestros experimentos los hacemos ahí. Brevemente lo que hicimos fue en esta villa tardorromana, situada al sur de Alicante, lo que quisimos fue crear, digamos, una recreación 3D de todo el yacimiento y luego en ese escenario generar un cortometraje renderizado o en formato de 360 grados, pero con personajes animados. Así que vamos a ver un poco, bueno, aquí estoy yendo bastante rápido para que no se nos vaya mucho el tiempo. Tenemos los 3 ámbitos excavados y conocidos, documentados de la villa, que como veis son el gran patio o peristilo, el oecus, como zona de representación, pero también destinada a banquetes y encuentro social, y luego los baños domésticos. Muy brevemente, y disculpad por la tos, que todavía no me he recuperado de un resfriado, lo que hemos hecho lo que hicimos fue lo que veis aquí, un cortometraje en 360 dividido en cada una de las 3 zonas de los 3 ambientes que habéis visto. Para hacer el registro un poco de todo el proceso de toma de decisiones, lo que utilizamos fue la herramienta que estáis estudiando o que conocéis ya bien, que es la Extended Matrix. Con la arquitectura no teníamos demasiado problema. Hemos visto un render justo ahora del peristilo, ahora vemos una vista del oecus y esto, pues bueno, simplemente un grafo general de lo que es el oecus, ese último render, para que en la línea de lo que vosotros habéis aprendido en el curso o de lo que hemos visto justo ahora mismo. Eso sí, con una versión anterior de Extended Matrix. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando añadimos personajes a la escena? Pablo se refería a ello cuando me ha pedido que empezara como que hablar un poco sobre la problemática de los personajes. Realmente la buena noticia es que en sí no es una problemática, porque la herramienta funciona perfectamente bien y se adapta muy bien a la representación de personajes. El único problema, por decirlo de alguna manera, es que en nuestro caso no teníamos muchos referentes de compañeros, de colegas que hubieran trabajado con la misma situación, con personajes. Sobre todo también porque estos personajes están animados. Entonces, bueno, como vemos aquí, hay diferentes escenarios, diferentes partes en las que los personajes desarrollan una actividad, hablan, llevan unos u otros vestidos, objetos personales y demás. ¿Cómo gestionamos eso en lo que es el entorno de la Extended Matrix, utilizando la misma herramienta que utilizamos para documentar la elaboración de la arquitectura, digamos? Bueno, muy básicamente en esta diapositiva lo que podéis ver son algunos de los elementos con los que vamos a trabajar. Los atributos físicos, el discurso que va a desarrollar y que va a transmitir el personaje virtual, la pose con la que se va a representar en cada una de las escenas
o la indumentaria o vestimenta, incluyendo también pues, calzado y demás, con los que vayamos a representarlo. Pensad que los personajes van a cambiar a lo largo de toda la secuencia, tanto de posición, van a decir una cosa u otra, van a encontrarse en una pose u otra, o en una ubicación u otra del escenario. Y esto al final también es un transmisor de información, exactamente igual que el capitel de un cierto estilo, la columna o el arquitrabe de nuestro elemento arquitectónico. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Todos aquí tenemos presente que vamos a utilizar fuentes y referentes para justificar desde la vestimenta hasta los atributos físicos de este personaje. Ese no es el problema. El problema es cómo representar, como decía, toda esa toma de decisiones. Entonces, bueno, pues lo que nosotros decidimos es trabajar tanto con esos atributos que hemos visto antes en el personaje anterior, como otros importantes, al menos para nosotros, como pueden ser los adornos y los objetos tipo joyas y otros objetos que eventualmente pueden tener en las manos. Aquí, pues por ejemplo, hay vasos y copas, pero podría tratarse de otro tipo de herramientas o incluso armas, por poner algún otro ejemplo. En el caso de las joyas, pues están modeladas y están modeladas siempre sobre la base de la documentación existente. La cosa puede complicarse aún más cuando, por ejemplo, estos personajes vienen representados en una escena de convivium, en una escena de banquete, sobre un elemento que se adapta muy bien a ese espacio semicircular que es el oedipus. Este mueble bien conocido es el stivadium. La posición de todos y cada uno de los personajes en el stivadium, la familia de propietarios de la villa y la pareja de parientes que visita a estos propietarios, no es casual. En una sociedad tan ritualizada como la romana, absolutamente todo al interior de la villa está también, por decirlo de alguna manera, ritualizado y ordenado. Estas posiciones están obtenidas o se han llevado a cabo gracias a la utilización extensiva, como ya os podéis imaginar y como estáis haciendo vosotros con la parte de arquitectura, pues con referentes gráficos, diferentes representaciones artísticas, pero también con la utilización de la documentación científica a nuestra disposición, ¿no? Que nos habla exactamente de todos y cada uno de estos detalles, entre otros, cómo se sientan a la mesa o se tumban en la mesa los romanos justo en esta época. Entonces, un poco para resumir en esta diapositiva, lo que hago es describir cuáles son los elementos o las categorías con las que trabajamos nosotros y que podéis ver aquí. Atributos físicos, como decía, si estamos hablando de un hombre, una mujer, pero también si hablamos de un niño, de una persona adulta, anciana, otros atributos físicos importantes, como puede ser su aspecto morfológico, si es una persona más grande, más delgada, más alta o más baja. Y bueno, luego vienen tres categorías que en sí nos dan el mismo tipo de información, es decir, información acerca de su estatus social, su identidad o la actividad que está realizando o el contexto cultural en el que se encuentra. Estos son la indumentaria, como decía, joyería o con algún otro denominador, como pueden ser ornamentos personales o los que prefiramos. Nosotros elegimos este. Y objetos externos que se diferencian, por ejemplo, de la joyería, en el sentido de que esos objetos pueden tenerlos puntualmente o eventualmente y luego soltarlos, o puede ser una apropiación, digamos, temporal dentro de lo que es la secuencia del cortometraje. Continuando, lo que tenemos es la posición del personaje dentro de la escena, dónde está, porque eso importa y además también en relación no solo a otros personajes, sino a determinados objetos, como hemos visto en el ejemplo del Stivadium, su posición tanto en lo que es el mueble como en relación al resto de comensales es importante. Entonces hay que tenerlo también como una posible categoría. La pose, que es aquello que define relacionado con posición,
pero con el matiz de que en la pose nosotros creamos una librería de animaciones en las que los personajes pueden estar tumbados, pueden estar de pie, pueden estar corriendo, caminando, defendiéndose, lo que sea. Y entonces hay un denominador también, hay una categoría en la que hablamos tenemos un selector de poses, digamos. Por último, el discurso que se hace, es decir, la expresión verbal física completa, que por un lado hace referencia al diálogo o el tono, es decir, por decirlo de alguna manera, el sonido que sale de la boca de ese personaje y luego el mensaje en sí. Ese mensaje tiene que haber estado previamente estudiado y trabajado porque va también, al igual que ese capitel, como decíamos antes, o el propio personaje va a transmitir información. Así que tenemos que trabajarlo exactamente igual que si fuera un elemento arquitectónico y por lo tanto también tiene que ir incluido dentro de la Standard Matrix. Vamos a ver. Esta es un poco una representación esquemática, como decía antes en una versión anterior de Standard Matrix y que requeriría ahora pues la actualización a la nueva con los colores y el nodo de paradatos, ya veréis por qué, al final se crean nodos muy extensos y un poco la representación de lo que os comentaba, de arriba o hacia abajo el personaje, en este caso el personaje número 4 con las diferentes categorías sobre las que vamos a trabajar y los extractores que nos llevan a la información como esos papers que os he enseñado antes o las referencias de representaciones artísticas. Todo esto para cada uno de los personajes. Y ahora ya estamos mejor cubiertos para poder afrontar escenas como las que podemos ver aquí. En este caso, si os fijáis, lo que ha cambiado es digamos que la pose en la derecha. El anterior del ejemplo que os he puesto estaba de pie, en este caso está tumbado en el Stibadium, que es lo que está haciendo y como siempre también, como decía, pues la referencia o la fuente que hemos utilizado. Este nodo o esta vista panorámica muestra un poco la definición o la representación de todas estas categorías para cada uno de los 4 personajes. En realidad son 6 si contamos con el servicio doméstico, pero en la pantalla no se hubiera apreciado. Tenéis que pensar que son 6. Y entonces pasamos a la actualización del grafo anterior, añadiendo en la parte de l'Obecus la parte dedicada a los personajes para completarla. De este modo, pues ya tenemos un poco la representación que nos va a ayudar dentro de lo que es la animación. Hemos integrado los personajes exactamente igual que hemos integrado los elementos arquitectónicos sin ningún problema, con algo de trabajo, pero en realidad creo que es más divertido incluso o más entretenido que la parte de arquitectura, porque, bueno, pues se puede definir claramente, hay que bucear por las fuentes disponibles para ver pues el tipo de objeto textil, las características que tiene, la decoración, etcétera, etcétera. Pero en sí no es una estrategia diferente a la que habéis aprendido con Pablo en este curso de la Standard Matrix. Es simplemente añadir, digamos, categorías de las cuales yo aquí he propuesto algunas, pero que pueden ser, podéis denominarlas de otra manera e incluso podéis añadir nuevas. De hecho, esta última diapositiva la dedico también a algunas categorías opcionales que se podrían incluir en este tipo de proyectos de animación y luego una de abajo que es para reflexionar. El rol narrativo de cada uno de los personajes podría ser también un buen indicador de estatus, si estamos hablando de un sacerdote, de un guerrero, de un comerciante, etcétera, etcétera. El siguiente, que es el de la expresión en realidad facial, hago referencia aquí a la expresión facial, podría reforzar, no sé si se podría agrupar dentro de lo que es la pose, ¿no? La representación de la pose de la que hablamos antes. Pero a lo mejor con la categoría expresión facial se podrían indicar características relacionadas con la parte emocional de lo que sea esa representación. Creo que aquí es ir ya demasiado al fondo, personalmente. En la parte textil también, bueno, nosotros con la categoría indumentaria lo hemos agrupado todo y es posible que fuera necesario, dado que es un campo muy amplio
y que agrupa un montón de elementos, pues se podrían crear subcategorías. No lo sé si esto a veces es adecuado o si puede ser complicar demasiado en exceso la escena. Los niveles de confianza, en realidad lo llegamos a valorar, bueno, pues si un modelo, si la representación de un personaje es un resultado un poco especulativo o si está basado sólidamente en fuentes científicas demostrables y demás. Sería el equivalente a decir, tengo un modelo fotogramétrico de mi personaje, para que nos entendamos, o si, como digo, es una afirmación o una representación un poco más especulativa por nuestra parte. Y yo creo que la Extended Matrix ya tiene herramientas para hacer esto, por lo tanto, creo que también lo obviaría. El último, el itinerario ruta espacial, es algo sobre, y ya con esto termino, sobre lo que me gustaría que reflexionáramos al menos unos minutos, aprovechando que también pues, están aquí Pablo y Emmanuel. Y es, a mí me llamó mucho la atención a la hora de hacer este proyecto, me pareció un pequeño desafío cómo integrar los personajes, pero de la misma manera también me pregunto, en ese mundo de intangibles, como pueden ser los personajes virtuales o el mensaje que están transmitiendo, me pregunto si el recorrido que llevan a cabo es o no necesario documentarlo. Volvamos por un momento a nuestra villa romana, situémonos en una villa romana, vamos a llamarla así, canónica, donde yo creo que todos los que estamos aquí tenemos en la cabeza que hay diferentes itinerarios, diferentes recorridos dentro de una villa romana. A todos nos sonará, por ejemplo, la división entre la esfera pública y la esfera privada dentro de la villa. De hecho, eso ha llegado hasta nosotros, por eso nos resulta muy familiar. Cuando accedemos a una casa o alguien accede a nuestra casa, se sabe un poco ya a qué espacio no vas a acceder y a cuáles sí puedes, ¿no? A qué partes de la casa puedes o no. Esto ocurría también en época romana, por lo tanto tenemos una primera diferenciación y una definición de itinerarios dentro de la villa. Una segunda podría ser la que diferencia el servicio doméstico de la familia de propietarios. Sabéis que esto es importante dentro, siguiendo con el ejemplo de una villa romana, porque el servicio va a realizar siempre un itinerario y va a entrar en determinados espacios y absolutamente jamás en otros. Pero habría una tercera esfera o una tercera categoría y diferenciación de itinerarios ya dentro de lo que es la familia desde un punto de vista más casi antropológico que arqueológico, ¿no? Que es la diferencia entre, dependiendo un poco de los roles de cada uno de los miembros de la familia, habrá, por ejemplo, los espacios destinados de uso exclusivo del pater familias o de la mater familias. Vuelvo a repetir, en ambientes, en una villa canónica, están muy bien definidos. Un ejemplo bien conocido es el del espacio del tablinum. El tablinum ocupa una centralidad en la villa romana que acentúa y que sirve para demostrar de una manera muy escenográfica, es un espacio muy importante, porque demuestra o refuerza la autoridad del pater familias. De alguna manera es como, imaginémonos que somos un visitante, entramos a través de esas fauces imaginarias ideales y lo que vemos en el fondo, más allá del patio, es ese tablinum, que es el espacio central donde el pater familias se da tanto a la familia como a el comerciante que viene a cerrar un trato, el pariente que viene a visitarle, etcétera, etcétera. Es, un viejo profesor nos explicaba cuando yo estaba en la universidad, en la facultad, nos decía, utilizando esa metáfora un poco exagerada, que el tablinum era el espacio en el que se produce la apoteosis del pater familias, ¿no? De un modo un poco exagerado, pero que ilustra la esta. Bien, entonces, ¿qué ocurre si en ese espacio está destinado solamente a él? Igual que el gineceo en determinadas villas de un cierto estatus está destinado a la mater familias. ¿Qué ocurre si nosotros, porque esto es importante? Pues porque si nosotros vamos a hacer una representación dentro de esa villa que estamos excavando, con la que estamos trabajando, absolutamente jamás deberíamos meter a un miembro que no fuera el pater familias dentro de ese espacio. Igual que es poco habitual, quizás pudiera ser, pero es poco habitual que a lo mejor representáramos al pater familias, por ejemplo, en la cocina.
o a un miembro del servicio paseando pues delante del patio o en determinados espacios. No sé si esto a lo mejor se entiende. Entonces, creo que este tipo de representaciones y otros ejemplos, a lo mejor para otras épocas, saliendo del ámbito de la arqueología romana, es un intangible y podríamos preguntarnos si realmente vale la pena, yo os lanzo la pregunta, o si creéis que entra ya en el terreno de lo absurdo, si no llegaríais hasta allí. Para mí es importante porque precisamente, por ejemplo, como decía, en una sociedad tan ritualizada como la romana, nada está dejado al azar. Entonces, creo que, bueno, pues se podría hacer. Luego he estado dándole vueltas, aquí le pregunto a Emmanuel cómo se podría llegar a representar algo similar a esto en Blender, en el terreno de los proxies. Si realmente hubiera que hacer algo parecido, lógicamente esto no se puede hacer con proxies basados en prismas geométricos básicos, que es como los que solemos utilizar para hacer el proxy. Quizás, no lo sé, una curva Bézier, algún tipo de vector que indicara un poco ese recorrido. Pero bueno, aunque entra dentro del anecdótico, es una duda que creo que es razonable pensar en ella. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Dani. Fantástico. La verdad es que comenta por aquí, dice, por ejemplo, José María Somolinos, que es muy interesante eso y que abre la puerta a otros intangibles, ¿no? Dice, por ejemplo, cómo se documentaría y representaría el clima, ¿no? Si un periodo anterior fuese más caliente, húmedo, y, por ejemplo, él quiere representar Egipto menos seco que ahora usando fuentes y datos que lo defienden, pues que el clima a lo mejor puede ser un extra que se puede añadir también como los personajes, como ese movimiento de personajes, ¿no? ¿Verdad? Que cómo incluir el clima, ¿no? De cada cronología, por ejemplo. Completamente de acuerdo y sobre todo con la afirmación. O sea, lo que yo he mostrado es simplemente un pequeño ejemplo que son los personajes, pero hay muchos otros aspectos que a lo mejor pues convendría tener en cuenta. El clima Claro, ha determinado y ha definido épocas enteras y claro. momentos muy culminantes, entonces no es nada secundario ni que haya, Ujú. que haya que dar por sentado. Claro, para la arqueología del paisaje comentan por aquí también que el itinerario también puede ser muy importante con espacios naturales, ¿no? En relación a espacios naturales, a migraciones o a reconstrucciones más amplias de paisajes, ¿no? O los caminos, la misma representación de los trazados de los caminos, a lo mejor en una reconstrucción, ¿no? Por Bueno, todo supuesto. eso, sí, sí. Bueno, muy interessante. Emanuel, non so se c'è tempo per fare una piccola dimostrazione di come si può caricare un modello su questa piattaforma. Sì, allora, per quanto riguarda la piattaforma, ci sono tre modi adesso per farlo. Ujú, C'è la Aton, che è il framework 3D online che stiamo utilizzando per l'online, altrimenti si può usare Unreal o Unity per ujú, l'offline per portare queste cose. Per l'online usiamo Aton, che è un framework 3D scritto da Bruno Fanini, che è un mio collega, e lavoro con lui e con questo strumento da diversi anni. Quindi il lavoro che ho fatto con EM Tools è di creare uno strumento che pubblica su Aton, ottimizzando le texture, i poligoni, la struttura della scena, per arrivare in maniera molto rapida a quella cosa. Ci sarebbe un tool di cui non parlo mai, perché non l'ho mai presentato a nessuno, e che si chiama Unveil, ed è un sistema per creare un, un sistema di panorami a 360 gradi in Blender con attaccate le etichette e i proxy e quindi anche le informazioni con gli audio vocali. E si fa tutto in Blender e con Google Documents. E alla fine tu lavori e hai una web app basata su Atom. Quindi ci sono tanti modi di farlo. Non facciamo in tempo a pubblicarli tutti, proprio letteralmente. Questo qui di Eriverse invece abbiamo preso un finanziamento molto importante per arrivare a pubblicare tutto il grafo di conoscenza. Quindi abbiamo pubblicazione su Atom diretta.
però con pochi metadati, poche informazioni sulla ricostruzione, quello che vi ho fatto vedere. Abbiamo Envic, che ti permette di avere più informazioni sulle ricostruzioni, ma lo abbiamo lasciato da parte per costruire un nuovo sistema che è Eriverse. Eriverse verrà pubblicato, rilasciato alla comunità quest'estate e sarà pubblicamente utilizzabile da chiunque. Da dentro Blender premi un pulsante, ti crea uno zip con tutto quanto dentro, tutto, lo carichi sulla piattaforma e lo usi. Non devi fare niente. Vale. Si La quieres, mira, nos Prego, prego, comentaba, Pablo. sí, nos comentaba Emanuel que hay distintas opciones, distintas formas de publicar, digamos, las reconstrucciones en estas herramientas, ¿no? Como la que habéis visto antes, interactiva. Por supuesto, están las offline basadas, pues ya sea en Unreal, en Unity, etcétera, en motores de juego, pero luego están estas online que hemos visto. eh, que como es MTool, bueno, como es Atom, en Atom se publica desde MTools, desde el add-on de la Extended Matrix, se puede publicar en Atom directamente, optimizando, ya te optimiza texturas, geometría, etcétera, y te lo carga allí en esta plataforma. Pero es verdad que tiene pocos metadatos, que se pueden ver poca información sobre los modelos, como habéis visto. Luego hay un sistema que todavía que no ha publicado pero que no ha hablado a nadie de él, pero que se llama Unveil, que permite crear panoramas 360 grados y tal, y se publica en una web app. Y lo que ahora están trabajando, que es muy interesante, es un sistema que se llama Eriverse, que será publicado este verano para todo el mundo de forma abierta, basado en uno anterior que disponían, que se llamaba Envic, pero que lo dejaron de desarrollar justamente para trabajar con Eriverse. ¿Vale? Entonces, ahora nos va a contar un poquito y a lo mejor si podemos ver pues cómo lanzar en Atom algo para verlo y si no, pues que nos cuente. ¿Vale? Vi posso far vedere, Sí, puoi si scarica, condividere. Atom si può scaricare sul computer, io lo lavoro così all'inizio, Ujú. quindi scarico Atom da qui e c'è una Getting Start, Deploy by Basic, oppure con Docker, quindi si paga un servizio web, non costa molto e si installa, però è una cosa da esperti, ok? Sí. Però diciamo che scarichi il Atom, si deve scaricare Node.js, che è una piattaforma, e sopra questo si installa Atom. È molto semplice perché si fa doppio clic e si installa e dopodiché abbiamo una cosa di questo tipo. Eccolo qua. Vado su Quick Start e lo avvio il servizio sul mio computer, eccolo qua. Da questo momento in poi questo servizio qui è attivo, localhost, quindi se io faccio così, localhost, ho lanciato il servizio, eccolo qua, vediamo se me lo fa fare, localhost 8080, dovrebbe andare, http localhost. HTTP, localhost, eccolo qua. Non me lo prendo. Oppure è attivo. Così. Eccolo qua. Questo è sul mio computer Ujú. e quindi ho esempi che posso interagire direttamente sul mio computer. Questo è semplicemente un esempio con Montebelluna, altrimenti posso attivare una app e quindi avere, anziché gli esempi, avere una app Envic una scena, per esempio il Tempio Grande. Non ce l'ho installato, ce l'ho installato, sì. Per esempio è un esempio praticamente di una cosa esportata direttamente da Blender.
però ovviamente non me la fa vedere perché non mi ero preparato. Aspetta, eh. Sì, Sì, non si vede non si non ti vede il modello preoccupare. 3D, ma si vede solamente la parte perché si vede che non ce l'ho tutto quanto sul disco. Vabbè. Comunque sia, vedo i proxy, vedi come funziona. Adesso vedo solamente i proxy e ho qui al lato, diciamo, per ogni unità stratigrafica ho le informazioni, però non è quello che volevo far vedere. Vi faccio vedere, lo esporto da zero, guarda. Vado qua, ok? Sì. E ho i proxy, ho i modelli 3D, che sono questo e questo. Eccoli qua, più i proxy. Poi vado qua sotto, vado nella parte Envic Export, gli dico che tipo di utente è Aton e Bastet, gli do il mio nome e gli dico dove sta Aton. È sufficiente dirgli dove sta Aton. Nel nostro caso Aton sta qua, di 2 punti, bla bla bla. Quindi io faccio così e a questo punto posso comprimere le texture, dare un massimo di risoluzione alle texture per evitare di avere sovraccarico e poi posso generare praticamente, adesso non funzionerà ovviamente perché il bello della diretta è che non funziona niente, esatto. Ok, Non ti preoccupare. sì, non avevo il percorso, il path a questo qui. Eccolo qua, converted, a posto. Comunque sia, questo, la parte di Envic non la stiamo più utilizzando, come vi ho detto, quindi è normale Mhm. insomma, che non gli piaccia. Siamo versione 9. Questo è un modo per esportare e utilizzare localmente, per creare localmente, diciamo, il progetto. Ora, una volta creato localmente, si sposta sul server Mhm. pubblicato. Altrimenti, se volete utilizzarlo, dovete installarvelo per conto vostro. Ancora non ci sono servizi commerciali che lo fanno, perché è un servizio Mhm. proprio di ricerca che funziona. Sarà disponibile sopra il Collaborative Cloud europeo, sarà disponibile sul Digilab di Iris, quindi ci sarà una forma garantita dall'Europa per usare questo strumento. Quindi potrete iscrivervi a essere utenti. Oppure ci chiamate a noi chi è interessato a fare un tirocinio, uno stage, quello che sia, o una tesi, quello che sia, potete contattarci e vi diamo un account e lo usate sui nostri server con i vostri dati. Va Altrimenti bene. lo installate da soli, insomma, sul vostro server. Ecco, questo il problema è questo, adesso è un po' tecnico. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, nos ha estado contando un poco las distintas, bueno, la opción que hay para cargar este tipo de modelos, que el problema reside un poco en el tema del servidor, ¿no? Que es verdad que no existe como tal, salvo que tengamos un servidor propio. Ahora mismo es un poco complicado para compartir así por gente que digamos no es informática, subir a un servidor un modelo de este estilo, pero bueno, sí que van a generar de cara a la próxima salida de Eriverse a lo largo de este verano. Va a haber servidores propios para la Unión Europea y también desde allí, desde Italia, y se podrá solicitar una clave para determinados proyectos y demás. O sea que bueno, será una herramienta que para gente que nos dedicamos a la investigación y que hacemos este tipo de proyectos, de un modo u otro se podrá utilizar. Es verdad que ahora, como veis, pues todavía está en desarrollo, digamos, tienen un potencial muy amplio. Y en Vic es verdad que, como comentaba, ahora la han pausado, digamos, su proceso porque se está desarrollando Eriverse, que va a estar basada en esa, pero con una funcionalidad, digamos, mucho mayor, va a funcionar mejor y entiendo que más sencilla también de utilizar. Pero bueno, creo que esto también, si os interesa de todas maneras, podéis seguir investigando en la propia web de Extended Matrix para ver un poco todo el proceso para crear este tipo de visualizadores. Y bueno, creo que es muy interesante también conocerlo, ¿no? Pablo, Sí. per avere informazioni su quando escono le cose nuove e anche avere piccoli tutorial o informazioni di prima mano, partecipare a beta tester per le cose, noi abbiamo una comunità su Facebook, su Instagram, ma anche un gruppo Telegram dove condividiamo di più le cose. Pablo, se vuoi, poi ti mando, puoi condividere tu il gruppo Telegram o lo posso condividere. Lì
fondamentalmente si Sì, trovano queste informazioni qua. sì, se tu mi condivi tutta l'informazione, io lo... Questo qui è è il canale Telegram, per esempio, con mano a mano che escono le informazioni, ci sono, diciamo, ecco, questo è il tool per Mhm, tagliare, per fare le sezioni al volo, oppure quello per riparare, diciamo, gli strumenti, i modelli fotogrammetrici che non hanno delle chiusure, hanno dei buchi in mhm. automatico. Sono tutti tool mano a mano perché vengono creati, vengono pubblicati qua e quindi uno Mm, segue praticamente lo sviluppo di Extended Matrix in diretta. Questo diciamo sì, perfetto. è aperto. Eh, sì, 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 anche dopo ti domando tutta questa informazione e la condivido con gli studenti si sono interesati. Bueno, está comentando que existen distintos canales, como por ejemplo ese canal de Telegram, en el que van comentando un poco los avances del proceso de esta herramienta, del proceso de trabajo, desarrollo y las novedades que salen prácticamente en directo, ¿no? Así que os pasaré toda la información para que también podáis disfrutar de ella. Nos comenta aquí Luis, Luis fa una domanda e dice che quando sia previsto la pubblicazione della nuova versione di Extended Matrix. Allora, diciamo che da oggi pomeriggio, da 2 ore prima che mi connettessi, non ve lo sapevo dire, ho messo a posto un baco tremendo che mi toglieva il sonno e Ujú. quindi io penso che ai primi di maggio. Principios de mayo, más o menos, podrà estar la nuova versione, ¿vale, Luis? E dopo c'è un'altra domanda di Giovanni. Dice, buonasera a tutti, avrei una domanda per Emanuel. Data la complessità della mappatura di Extended Matrix su FIDOC e CRM, ritieni fattibile lo sviluppo di un tool dedicato che automatizzi o semplifichi questo processo per le ricostruzioni 3D archeologiche? Allora, sì, grazie per la domanda. È stato fatto. Abbiamo la mappatura su CIDOC, sta dentro all'Extended Matrix 1.5. L'altra cosa complicata sarà, questo è sotto al cofano, qui state vedendo Extended Matrix come è sotto al cofano e vi faccio vedere una cosa, anche se non è una cosa un po' informatica, però si capisce. C'è praticamente dentro a Extended Matrix adesso c'è una parte che si chiama stratigraphy. Stratigraphy è S3D graphy, che significa stratigrafia 3D, ma anche scientific 3D graph, perché Extended Matrix è un grafo di conoscenza. E stratigrafia adesso ha una parte di configurazione JSON con tutto quanto il data model. Significa che ogni singola parte di Extended Matrix, ogni singolo nodo del grafo è mappato. Quindi, per esempio, c'è il modello, l'unità stratigrafica virtuale strutturale, non strutturale, eccola qui, non Stratigraphic Virtual Stratigraphic Unit, è quella verde. Questa è mappata su una particolare mappa CIDOC CRM, ma probabilmente faremo in CIDOC CRM una nuova estensione per le ricostruzioni virtuali, che sarà CIDOC S3D, Stratigraphy. Quindi la mappatura, diciamo, è pronta e questo stratigraphy verrà pubblicato a parte come modulo Python che chiunque potrà installare separatamente da EM Tools. Quindi hai Unreal, installi Stratigraphy e dentro Unreal puoi usare il linguaggio formale di Extended Matrix. Sei dentro a Revit, installi Stratigraphy e puoi usare il linguaggio formale di Extended Matrix. Sei in Unity, sei in AutoCAD, sei in 3D Studio Max, installi la libreria Stratigraphy Python e da quel momento in poi leggi e scrivi Extended Matrix e puoi pubblicare su Eriverse. Bueno, pues ya tienes la respuesta ahí, Giovanni. Vale, ahora, bueno, pienso que ya... vale, bueno, comenta esto, se lo hago yo llegar por si es posible.
che comenta alguien che dice che come è possibile sollecitare un tirocinio per realizzare il lavoro finale di la tesi nel centro di investigazione di Manuel o nel laboratorio del CNR italiano, se è possibile fare un tirocinio là per la tesi. Quello forse possiamo, se lo Possiamo, puedo preguntar luego. ci possiamo pensare, ci possiamo pensare. Noi diciamo Sì. abbiamo spesso studenti qua e poi noi con la Spagna lavoriamo molto con Daniel, ci scambiamo studenti tutto il tempo Sì. perché la Spagna è un luogo meraviglioso per imparare la ricostruzione virtuale, ci sono persone bravissime come Daniel, come Pablo, che sono dei Grazie. riferimenti un po' internazionali. Noi come CNR abbiamo spazi, portiamo tutto il tempo studenti. Io in università ho molti tesisti, anche di dottorato, solo che sto facendo un po' fatica a prendere nuovi studenti, quindi ne prendiamo sempre meno, ma perché ne abbiamo già tanti, quindi non è perché uno non vuole, però per persone molto motivate che hanno voglia di fare le cose, un posto si trova sempre. Perfecto, sí, ya sabéis, si alguien quiere o tiene idea de realizar algún tipo de intercambio o poder acabar su tesis o hacer alguna práctica allí en el laboratorio en el centro de investigación de Manuel, pues puede escribirme a mí y yo os pongo en contacto con él o con Daniel o con quien haga falta para que lo consultéis, ¿vale? Y bueno, creo que ha estado bastante bien. No da tiempo para más porque ya hemos estado casi 2 horas, pero bueno. Comunque, Grazie mille, Emanuel, per aver stato qui, è stato un piacere. Aspetto che non sia l'ultima volta. no, 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 e parliamo per prossime attualizzazioni della Extended Matrix e tant'altro. Y gracias también, Daniel, por estar aquí con nosotros. A Muchos ya vosotros. te conocían, pero te han conocido mejor. Y ya sabéis, si os interesa también el máster de Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante, pues os lo recomiendo. Así que nada, gracias también a todos vosotros por estar hasta aquí y por aguantarnos en esta tarde de viernes. El vídeo se podrá ver posteriormente en YouTube también para cualquiera que quiera aprender todo lo que hemos hablado aquí. Así que nada, gracias a todos y nos vemos en otras ocasiones. grazie. Saludos. Venga, Gracias. hasta luego. Hasta luego.